Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico y lleno de energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando bastante revuelo en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre la supuesta explosión de Afra ante una reacción que tuvo Mert en particular. Se ha dicho de todo, así que vamos a analizar la situación, separar la verdad de la ficción y descubrir qué fue lo que realmente pasó. Antes de que empecemos con el drama, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense para el drama porque esto se va a poner interesante. Bueno, como ya saben, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir, los protagonistas de Yalan, han estado en el centro de la atención mediática durante mucho tiempo, no solo por su increíble química en pantalla, sino también por los rumores constantes sobre su relación fuera de ella. Desde el principio, la gente ha especulado sobre si son solo amigos, colegas o algo más. Y como suele suceder, cada pequeña interacción, cada mirada, cada gesto, es analizado al milímetro por los fans y la prensa. Últimamente el tema se ha intensificado debido a un incidente en particular que ha sido interpretado de muchas maneras diferentes. Se dice que Afra explotó o tuvo una fuerte reacción ante algo que dijo o hizo Mert. Pero, ¿qué fue exactamente lo que pasó? ¿Y por qué se ha generado tanto alboroto? Para entender esto, primero tenemos que entender el contexto. Afra y Mert han estado trabajando juntos muy de cerca durante mucho tiempo. Eso significa muchas horas en el set, muchas entrevistas juntos y, obviamente, una gran cantidad de interacción personal. Es natural que se formen lazos, ya sean de amistad, profesionales o incluso algo más profundo. La intensidad del trabajo en una serie de televisión diaria, como lo es Yalan, crea un entorno único donde las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan. Imaginen las largas jornadas, la presión constante y la necesidad de confiar en tus compañeros para llevar a cabo tu trabajo de la mejor manera posible. Es un crisol emocional que puede fortalecer lazos o, como parece ser el caso aquí, exacerbar tensiones. Ahora bien, el bombazo de Mert, como se le ha llamado, parece estar relacionado con una entrevista reciente en la que se le preguntó sobre su relación con Afra. Según los informes, Mert dio una respuesta que muchos interpretaron como ambigua, evasiva o incluso despectiva hacia Afra. Algunos dicen que minimizó su conexión, otros que la negó por completo y otros que simplemente no supo expresar sus sentimientos correctamente. Profundicemos en esto. ¿Qué significaría exactamente una respuesta ambigua? Podría ser una respuesta que evada la pregunta directamente, utilizando frases como «somos muy buenos amigos» o «nos llevamos muy bien en el set», que aunque no son falsas, tampoco revelan nada sustancial. Una respuesta evasiva podría ser aún más elaborada, desviando la atención hacia el trabajo en la serie o incluso bromeando sobre la presión de los fans para que estén juntos. Y una respuesta despectiva sería la más grave de todas, implicando una falta de respeto o valoración hacia Afra, ya sea de forma intencional o no. Lo cierto es que la reacción de Afra, o la supuesta reacción, se ha convertido en tema de debate. Algunos afirman que estaba visiblemente molesta durante la entrevista, que le dirigió miradas fulminantes a Mert o que incluso lo confrontó detrás de cámaras. Otros dicen que todo es una exageración y que simplemente estaba actuando de forma natural. La narrativa de las miradas fulminantes es un clásico en este tipo de situaciones. Imaginen la escena, Mert hablando, quizás sonriendo o incluso riendo nerviosamente, mientras Afra lo observa con una expresión que podría ser interpretada como frustración, decepción o incluso enojo. Es una imagen poderosa que se presta a todo tipo de interpretaciones. La supuesta confrontación detrás de cámaras añade aún más drama, sugiriendo una conversación tensa y privada donde se ventilaron sentimientos reprimidos. Es importante recordar que la mayoría de la información que tenemos proviene de fuentes de segunda mano, de rumores o de interpretaciones de vídeos y fotos. Es muy fácil sacar conclusiones precipitadas y construir una narrativa basándonos en información incompleta. Los medios de comunicación, especialmente los dedicados al entretenimiento y al mundo del espectáculo, son maestros en el arte de la exageración.
Una simple mirada, una sonrisa forzada o una frase ambigua pueden ser magnificadas y convertidas en una explosión, o un escándalo. Es crucial mantener una perspectiva crítica y recordar que la realidad suele ser mucho más compleja y matizada de lo que se presenta en los titulares. Una de las teorías más populares es que Afra estaba molesta porque se sentía avergonzada o despreciada por Mert. Según esta teoría, ella podría tener sentimientos más fuertes hacia él y su respuesta pública la habría hecho sentir vulnerable e ignorada. Esta teoría se basa en la idea de que Afra podría haber estado esperando una confirmación pública de una relación romántica, o al menos un reconocimiento de la conexión especial que comparten. La respuesta de Mert, al no satisfacer estas expectativas, habría sido una decepción dolorosa y humillante. Esta vulnerabilidad emocional, combinada con la presión constante de los fans y los medios, podría haber desencadenado la supuesta explosión. Otra teoría sugiere que Afra simplemente está cansada de los constantes rumores y presiones sobre su vida personal. Trabajar bajo la lupa de la opinión pública puede ser extremadamente estresante y es comprensible que quiera proteger su privacidad. Quizás la respuesta de Mert fue simplemente la gota que colmó el vaso y la llevó a reaccionar de forma más visible. La fama, aunque puede ser deseada por muchos, tiene un precio muy alto. La falta de privacidad, el escrutinio constante y la presión para mantener una imagen pública perfecta pueden ser agotadores y afectar negativamente la salud mental. En este contexto, la reacción de Afra podría ser vista como un acto de autodefensa, una forma de establecer límites y proteger su bienestar emocional. Una tercera posibilidad es que todo sea una estrategia de marketing. Sabemos que los dramas turcos son famosos por generar controversia para mantener el interés del público. Quizás este incidente fue planeado para crear más expectación en torno a Yalan y mantener a los fans hablando del tema. Esta teoría, aunque cínica, no puede ser descartada por completo. La industria del entretenimiento es un negocio y las estrategias de marketing a menudo implican la creación de controversia para generar interés y aumentar la audiencia. Un supuesto romance entre los protagonistas de una serie de televisión es una herramienta de marketing muy efectiva, y la creación de un drama en torno a esta relación podría ser una forma de mantener a los fans enganchados y hablando de la serie. Sea cual sea la verdad, es evidente que este incidente ha puesto a prueba la relación entre Afra y Mert. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo afectará esto a su trabajo en Yalan? ¿Podrán seguir trabajando juntos de forma profesional a pesar de la tensión? ¿O veremos cambios en la dinámica de la serie? La tensión entre los actores, si es real, podría manifestarse de varias maneras en la serie. Podría haber una disminución en la química en pantalla, una falta de espontaneidad en las actuaciones, o incluso cambios en el guión para minimizar la interacción entre los personajes. La forma en que los productores y directores manejen esta situación será crucial para el éxito futuro de la serie. Algunos fans están preocupados de que la química entre los personajes se vea afectada. Si hay tensión real entre los actores, es posible que esto se refleje en sus actuaciones y que la serie pierda parte de su encanto. La química entre los protagonistas es un ingrediente esencial para el éxito de cualquier serie romántica. Si esta química se ve comprometida, los fans podrían perder interés y la serie podría sufrir una caída en la audiencia. Sin embargo, también es posible que Afra y Mert sean capaces de superar esta situación y mantener un nivel de profesionalismo que les permita seguir ofreciendo actuaciones convincentes. Otros, sin embargo, creen que Afra y Mert son profesionales y que podrán superar este obstáculo sin problemas. El profesionalismo es clave en cualquier entorno laboral, y la industria del entretenimiento no es una excepción. Afra y Mert han demostrado ser actores talentosos y dedicados a su trabajo, y es probable que sean capaces de dejar de lado sus diferencias personales y seguir cumpliendo con sus responsabilidades profesionales. Sin embargo, la presión constante de los fans y los medios podría dificultarles esta tarea. También hay quienes ven esta situación como una oportunidad para que su relación evolucione. Quizás este incidente los obligue a hablar abiertamente sobre sus sentimientos y a definir mejor su relación. Quién sabe, quizás incluso termine en una historia de amor de la vida real. La posibilidad de que este drama se transforme en una historia de amor de la vida real es una fantasía que muchos fans comparten. Sin embargo, es importante recordar que la vida real es mucho más complicada que la ficción, y que las relaciones personales requieren tiempo, esfuerzo y compromiso para tener éxito. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Afra y Mert saben lo que realmente pasó y cuáles son sus verdaderos sentimientos.
Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación. La privacidad de Afra y Mert debe ser respetada, y debemos evitar caer en la tentación de especular o crear rumores infundados. Mientras tanto, es importante recordar que son personas reales con sentimientos reales. Es fácil juzgar desde la distancia, pero debemos ser conscientes del impacto que nuestras palabras y acciones pueden tener en sus vidas. Deberíamos ser respetuosos con su privacidad y evitar alimentar rumores infundados. El ciberacoso es un problema grave que afecta a muchas personas, incluyendo a celebridades y figuras públicas. Debemos ser responsables con nuestras palabras y acciones en las redes sociales y evitar contribuir a un ambiente de hostilidad y negatividad. En resumen, el supuesto bombazo de Mert y la reacción de Afra han generado mucha controversia y especulación. No sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó, pero está claro que este incidente ha puesto a prueba su relación y ha generado muchas preguntas sobre el futuro de Yalan. Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la situación, siendo respetuosos y evitando alimentar rumores infundados. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar este tipo de situaciones, y debemos recordar que detrás de la fama y la fortuna hay personas reales con sentimientos y emociones. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado sobre el drama entre Afra y Mert. Ha sido un tema candente y creo que hemos explorado todas las posibles explicaciones. Gracias a todos por ver el vídeo y por su continuo apoyo al canal. Significa mucho para mí tenerlos aquí conmigo. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Afra realmente explotó ante Mert? ¿Cuál creen que fue la causa de su reacción? ¿Y cómo creen que afectará esto a Yalan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. Recuerden que la diversidad de opiniones es valiosa y enriquece el debate. Antes de que se vayan, recuerden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren del drama, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucha diversión. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día fantástico. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.